Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a presentar psicología de los grupos, las 3 preguntas con respecto a lo que nos indica como tal la guía de actividades. Voy a iniciar, mi nombre es Sonia Vázquez. En este caso, la primera pregunta es, ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Bueno, los líderes sociales campesinos y los movimientos sociales campesinos de la población, que históricamente ha sido marginado, ha sido excluido, digamos, han sido vulnerados como tal sus derechos. Estos líderes y movimientos luchan por los derechos de los campesinos, por el acceso a la tierra, a la justicia social, a la protección del medio ambiente. Además, han sido objetos de amenazas, violencias y asesinatos. Segunda pregunta. ¿Cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales que los movimientos campesinos en Colombia? Bueno, el psicólogo puede acompañar a los líderes sociales campesinos y a los movimientos sociales campesinos de varias maneras. Por ejemplo, puede trabajar como el fortalecimiento de las organizaciones, puede trabajar en la parte de la cohesión grupal, en el apoyo emocional, en el manejo del estrés, en la identificación y en la resolución de conflictos, en tomas de decisiones, en una construcción de estrategias. También, digamos, cómo puede contribuir para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Tercera pregunta, ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? El papel del psicólogo social en América Latina es muy amplio, diverso, depende de la realidad específica del país y pues obviamente del contexto. En este caso podemos hablar de Colombia. El psicólogo social puede trabajar en el diseño, en la implementación, en la evaluación de programas, proyectos de desarrollo comunitarios, en apoyo social, psicológico de individuos, en grupos de situación de vulnerabilidad y en el liderazgo o en la promoción de los derechos humanos. El psicólogo usualmente puede actuar en el cambio social promoviendo como tal una reflexión crítica en este sentido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Linda Yolet Soacha y a continuación les voy a expresar mis 3 respuestas. La primera pregunta, ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Como sabemos, los líderes sociales campesinos en Colombia se encargan de defender los derechos humanos y los territorios de los grupos que están al margen de la ley, ya que pues normalmente les quitan sus tierras para cultivar y pues para hacer sus trabajos ilícitos, ¿verdad? Entonces los líderes sociales son relevantes ya que ellos buscan y sensibilizar al gobierno para que haga presencia en estas comunidades y así pues puedan tener más bien una vida alejada de la violencia. La pregunta número 2 es ¿cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? Los profesionales en psicología, primero que todo, interactúan con toda la comunidad para así pues saber cómo son sus costumbres, sus religiones y sus diferentes comportamientos y de esta manera intentar encontrar herramientas para que ellos interactúen entre sí y con las personas a las cuales deben sensibilizar. En este caso son las Fuerzas Armadas del país o con las mismas personas que los agreden para así encontrar diferentes métodos de acción y que pues estén lo más alejado posible a la violencia o a la pérdida de vidas humanas. ¿Cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? Entonces, el papel del psicólogo en América Latina, aunque ha sido muy difícil, ya que pues los países latinoamericanos se han demorado un poco más que los demás en tener conciencia de la salud mental, han dado pasos agigantados en cuanto a la razón, a el análisis y a la investigación de los comportamientos. El psicólogo social tiene como objetivo principal dar a entender a la persona que su contexto tiene que ver con sus acciones, que la tierra o el lugar donde nació tiene que ver con sus acciones y sus pensamientos acerca de las situaciones de la vida cotidiana.
Entonces, es como abrirle esa mentalidad al individuo para que aprenda a convivir en diferentes contextos y que no se deje marcar como tal por el lugar o las costumbres con las que se crió. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Paula Galindo. Voy a dar respuesta a las preguntas. Primera, ¿cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia? Los líderes sociales campesinos y los movimientos sociales contribuyen día a día a través de sus luchas a la retribución y redefinición de los campesinos como agentes de transformación social. Tanto los líderes como todos los integrantes de estos movimientos sociales definen la vida y enfrentan las problemáticas que aquejan a la comunidad a pesar de poner en riesgo la vida de las propias personas y sus seres queridos. Además de estos grupos poseen una identidad compartida, lo cual les genera fortaleza para seguir manteniéndose unidos a pesar de las adversidades. Segunda pregunta. ¿Cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? El psicólogo se encarga de brindar asesoramiento a los líderes sociales y a las dinámicas grupales sobre las diferentes acciones y dinámicas que pueden emplear en pro de lograr sus objetivos. Esto conociendo las diferentes falencias y que aqueja a todos los individuos del movimiento, para luego así poder realizar una correcta intervención utilizando estrategias que minimicen la problemática a la que se ven enfrentados. Tercera pregunta. ¿Cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? El papel del psicólogo social es de gran importancia porque debe enfrentarse a la situación actual en la que vive. América Latina, que es la no importancia a la salud mental, la pobreza, la desigualdad, injusticia, corrupción, reimpresión, dominación, subdesarrollo y demás problemas. El psicólogo social debe enfrentarse a las consecuencias que producen los efectos sociales, con consecuencias emocionales que terminan afectando a las personas. Somos quienes nos enfrentamos de manera directa a estos y con esto parte de nuestra función. De alguna manera pasamos a ser mediadores entre la población y entre los políticos gubernamentales, de quienes son responsables de mantener el estado del bienestar físico y mental de la población vigente. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ana María Mesa Pérez y voy a dar respuesta a las preguntas. Primero, ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia? Los líderes sociales se encargan de identificar qué debilidades y problemáticas posee cierta comunidad. Y conforme a esto podrían llegar a idear objetivos o estrategias orientadas a abordar dicha problemática. Estos movimientos permiten mantener un equilibrio en el ecosistema, además también se encargan de luchar por el reconocimiento del rol que tiene el campesino en la sociedad. Pregunta número 2. ¿Cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales en los movimientos campesinos en Colombia? En este caso, el psicólogo se encargará junto con el líder social de identificar o analizar la situación, la realidad que se presenta en determinada comunidad. Ya sabiendo, identificando qué problemáticas posee, con ayuda de los líderes sociales y otros profesionales en diversas áreas, se encargarán juntos se encaminarán en crear estrategias que lleguen, que estén orientadas a abordar la realidad de esta comunidad. Pregunta número 3. ¿Cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? El rol del psicólogo social es de llegar a identificar las necesidades que posee determinada comunidad y, conforme a esto, emplear o idear estrategias orientadas a la intervención de dicha problemática que se encarga de vulnerar los derechos de la población. Muchísimas gracias. Bueno, así hemos terminado esta sesión.
Muchas gracias por su atención. Una feliz noche para todos.